Capítulo 3 Parte segundo. Los ojos de Loki se abrieron. Verdes, y dilatados. Llenos de una firmeza devastadora, flotando firmemente entre el caos. Con las puntas de sus pestañas negras húmedas, y el sudor pegada a su piel enfermizamente pálida. En ese lugar oscuro y húmedo, apenas alumbrado por un poco de luz de un par de viejos focos amarillos, Loki inclinó la cabeza con sus dientes apretados. Debajo de sus ojos hundidos que miraron fijamente a la nada, la sombría oscuridad remarcaban las bolsas debajo de ellos a causa de un cansancio indefinido. ¿Hacía cuánto que no dormía bien? Los problemas lo habían estado siguiendo desde hace tanto que empezaban a notarse en su rostro, y parecían no darle tregua. Remarcando las líneas de sus ojos, y palideciendo su piel blanca, y ahuecando sus mejillas. Ni un buen sueño había llegado a tener después de tanto tiempo desde que vivía en Asgard. Todo por el constante miedo a ser arrastrado más abajo de lo que estaba Sifrocosos. Si el Tesseract no viene o nosotros. No habrá un mundo. Una luna desierta. No habrá espacio donde refugiarte de su ira. ¿Tú crees conocer el dolor? Él va a hacerte sentir más sufrimiento del que hoy has sentido. Gaunnaor, con las palabras repitiéndose una y otra vez dentro de su cabeza. La tensión de su cuerpo se había vuelto insoportable de contener desde un principio. Había estado seguro, más allá de toda lógica, que no debería haber un problema para llevar a cabo todo esto por sí solo. En una parte inequívoca de su mente, había calculado firmemente que su misión se estaba efectuando en la mejor dirección. Y que si seguía instando con sus acciones, podría detener a ese ser. Solo, sin ayuda, ni favores. Fue un plan inteligente. No estaba pidiendo la ayuda de nadie, por lo que todo debería moverse de la forma en que nadie debería sospechar. Y aunque una parte de ella había salido perfectamente en marcha, era hora que repentinamente se le planteó un miedo que debería haberse precavido en algún momento desde un principio de las cosas. Realmente había estado seguro con que él era suficiente para manejar tal magnitud. La misión estaba tan planteada en su cabeza, que aunque él mismo sabía de los peligros inminentes que lo arrastrarían al entrar dentro, se dio cuenta que no estaba 100% preparado realmente al entrar a este pantano profundo y devastador. Y se dio cuenta en el momento en que sus feromonas empezaron a luchar. Por supuesto, eso era algo que Loki odiaba admitir. El miedo. La desesperación. Como un príncipe de Asgard, un orgullo dios del engaño. Para alguien como Loki, dar la iniciativa de admitir que tenía tanto miedo como que se había equivocado en algo que estaba más allá de lo esperado no era su intención en la vida. Pero últimamente se ha estado replanteando. Mucho en realidad. Más aún cuando comprobó cada vez que estaba siendo expuesto a las asquerosas y repugnantes feromonas de los aliados en el momento que se encontraban. La presión de las feromonas pantanosas deberían ser soportables para un dominante y fiero a algo que era envidiable, y uno de los motivos que hacían odiar aún más a Thor. Pero en otros, tan bajos como fueran, sería infernalmente insoportable de llevar. Lo que debería mantenerse estable bajo su runa protectora, estaba volviéndose más inquieta a cada hora. Su identidad parecía estar en peligro a cada rato que estaba cerca de ellos. Junto a ese miedo, todo parecía empeorar. La actitud incierta que esos seres demostraba hasta ahora, solo lo volvían más inquieto, como si estuviera caminando sobre cáscara de huevos podridos. Por lo que llegó a la conclusión de que necesitaba ayuda. Tan amargo como sabía en sus labios, había pensado en que solo le quedaba pocas iniciativas y opciones en sus manos. Sabía profundamente que debía encontrar a alguien para llevar junto a su lado. Una mano derecha amiga. O en su defecto, alguien solo lo suficientemente confiable y poderoso para que el centro no pudiera alcanzarlo, y soportar la dinámica dominante de los A, sobre todo, no ser alcanzado por las manos dominantes de ese ser. Y aunque podría llegar a ser una idea loca. Un rostro rubio de mirada llameante frente a alfas caídos, y la tensión de asesinato cuando lo miró fue lo que lo hizo decidir. Necesitaba a alguien como él. Necesitaba robar a ese Omega. Naruto escuadriñó la sala de Helicarrier. Los agentes se veían aún más sumergidos en su trabajo en el momento en el que Naruto apareció de repente entre medio de la cabina y las largas filas de computadoras. Algunos de ellos, los más cercanos, lo miraron apenas detectaron a través de las esquinas de sus ojos su aparición repentina. Ellos no fueron lo suficientemente capaces de esconder la curiosidad cada vez que Naruto apareció de la nada dentro de una habitación. Y Naruto sabía más bien que en el planeta Tierra su equipo no podría pasar desapercibido entre las ropas nuevas, en consecuencia su equipo ambú se volvía extravagante y osado. En un mar de uniformes negros y azules, Naruto destacaba más que un pulgar adolorido. Pero eso no le importó.
Naruto colocó sus manos, pero eso no le importó. Naruto colocó sus manos dentro de los bolsillos de su pantalón, y sin parecerle importarle lo demás, caminó hacia las barandillas donde se encontraba el segundo piso. Fue así como los demás lo vieron saltar, y mecerse con hazaña para llegar hacia arriba. El joven se había movido con pereza y agilidad. Más que la que algunos de sus mejores agentes podrían haberse movido nunca. Sus pies se apoyaron en la barandilla equilibrada con el reflejo de sus sandalias en el pulido tubo gris expuesto, y sus rodillas dobladas descubiertas del tapado largo. El Omega agachado de una forma que era imposible de mantener en ese estado de equilibrio se posó allí por un largo tiempo. Acuchillado sobre la barandilla, el joven hombre de rostro cubierto se quedó mirando como un búho sobre todos. Era tan inquietante que todos parecían tensarse. Y eso continuó hasta que vieron a cierto hombre de América entrar detrás de los otros dos. Fury ya estaba allí cuando Naruto llegó. Entre los mandos principales del Helicarrier. Por lo que el espía ya sabía que Naruto se encontraba de cuchillas en la barandilla del segundo piso observando. Había estado un poco inquieto. Por lo que no pudo evitar inclinarse un poco más hacia adelante, entonces su equilibrio trastabilló, pero segundos después lo retomó de vuelta en el equilibrio perfecto. Los agentes debajo lo miraron. Y Naruto sacudió su mano como saludo. Entonces se escuchó a Fury dar los comandos. Y detrás secundado. Por lo que Naruto, un poco acostumbrado ya a la rutina de despegue, se movió sobre la barandilla para sentarse cómodamente. «Estamos listos, señor». «Perfecto, desaparezcamos». Naruto los vio acercarse. La mujer alfa y el beta masculino se separaron. Naruto captó al hombre moverse y hasta detenerse para volver a sus pasos mientras se veía un poco más inquieto al ver la guardia en las puertas. Los ojos de Naruto se entrecerraron debajo de su máscara, el hombre a pesar de tratar de ocultarlo, se veía incómodo. Naruto sabía que no era el único que lo notó. Podía ver a la mujer alfa poner sus ojos en él cada vez que se movía. Había estado observando a esos dos por un momento. Pero en un instante, una señal de Fury lo llamó. La mueca de Naruto no se vio bajo su máscara. Pero estaba seguro que con solo sus ojos debería mostrar la renuncia de la orden silenciosa. Ven aquí, sus labios se estiraron en un puchero. Luego con un suspiro se acercó a él. Naruto no pudo evitar darle una mirada a Fury con un significado claro de molestia. Aquí estoy. ¿Feliz? Fury no se molestó en él, y siguió dándole la espalda. Era algo que parecía gustarle diariamente cuando trataba con Naruto. Él siempre parecía querer que Naruto tuviera la vista de su espalda. Hirviéndola como una pared. Casi como si fuera algún tipo de provocación sórdida o una prueba para su corta paciencia. Y Naruto, tan impulsivo como era, demostró que lo odiaba. Por eso no hubo miedo en sus ojos cuando él le sostuvo la mirada oscura del hombre mayor. Entonces, una espalda ancha y tonificada se acercó. Entre ellos dos, el alfa Steve Rogers se posicionó a un lado de Fury. La campera de cuero marrón abultada, y el cabello rubio correctamente cortado lo entretuvo de seguir en una guerra de miradas con el espía. Y Naruto bufó. Diciendo con un chasquido de lengua un lo que sea, había estado a punto de soltar su lengua, y Naruto se maldijo entre dientes. Si hacía más que ser un pequeño escolta, y se destacaba, solo les demostraría a todos lo que, contrariamente, estaba tratando de evitar hacer. Los términos del contrato entre Fury y él fueron muy inflexibles al respecto. Para simplificar todo, él servía y el otro lado le brindaba la herramienta para descubrir la forma de volver de donde venía. Quedarse en Shield para Naruto era mejor que estar merodeando sin idea de a dónde ir. En ese lugar solo debería esperar que la información viniera, y a cambio moverse un poco detrás del gran espía. Por lo que era un buen trato. Pero Nicholas Fury se estaba volviendo tan molesto cada día, que Naruto debía controlar más que nunca su explosivo carácter para no meterle un Rasengan en su trasero peludo. Por lo que debería controlarse si al final quería recibir beneficios de todo esto. Como esas tediosas misiones de rango C para escolar o cuidar de cierto sujeto. Por lo que exhalando, y cubriendo el lugar con sus ojos en un barrido rápido, Naruto dio un paso atrás con su cabeza inclinada hacia abajo. Una forma sumisa y disciplinada que mayormente se usaba para tratar con contratistas molestos. Si lo vieran los demás, todos estarían lo suficientemente sorprendidos de verlo retroceder sin estallar en el acto. Pero internamente entendía que el objetivo por el que estaba luchando era lo que verdaderamente aún lo mantenía allí. Y el que debía, a pesar de todo, prosperar hasta el final. Su objetivo de volver a casa.
Por lo que antes de darse completamente la vuelta y arrinconarse en alguna esquina, Naruto no se olvidó de asentir hacia el Capitán Rogers, aunque seguro el hombre no lo estuviera mirando. Más centrado en mirar inconscientemente a todos lados. Naruto pensó que debería agradecerle al hombre en algún momento. Tan inconsciente como fuera la acción, le había dado a Naruto la oportunidad de no ser el centro de atención. Y calmar sus llamas, por lo que ahora estaba viendo al hombre bajo una nueva luz. Mientras se acomodaba a un lado. De nuevo en la barandilla. Naruto se cruzó de brazos. Alejado pero cerca de todos, el joven ninja se apoyó en la superficie con su cintura media doblada. Una posición solitaria y profesional. Una mueca de burla vino a sus labios al pensar en la ironía de la vida. El que siempre había querido destacar en el pasado, en ese momento estaba tratando de ser la nada y mezclar su presencia con las sombras. De una forma no tan antinatural, porque aparte de eso, aquí ser antinatural era lo que más destacaba. Todo era tan malditamente molesto y tedioso, que se volvería algo de lo que más odiaría en su vida. Solo espera. Cuando descubra cómo volver, me iré sin mirar atrás. Aún si debo romper mi contrato. Desde hace tiempo su humor ha estado un poco voluble. Naruto culpó a su celo. Ya la inquietud que todos los Omegas tendrían para esas fechas, y aún después de su terminación. Pero ahora, Naruto estaba lo suficientemente estresado para saber que su inquietud y tristeza no tenía nada que ver con su celo de hace una semana atrás. Su vínculo con Kurama se volvió tranquilo y oscuro. Y había como una interferencia entre él y el chakra del zorro que oscureció su paisaje mental. Volviéndolo vacío y espaciado. Pero que Naruto estaba seguro que todavía existía. ¿Por qué lo sentía allí? Sabía que el viejo zorro seguía con él. Solo que no parecía poder comunicarse. Como si la conexión estuviera cortada pero a la vez no. Solo interrumpida y parecía no ser lo suficientemente estable para que él pudiera llamarlo. Así que sí. Naruto extrañaba a Kurama. Sin la voz del otro, todo se sentía tan solitario. Maldito, Kurama. ¿Por qué estás tardando tanto en restablecer la conexión? Si me escuchas de alguna forma o no, te lo diré. Si no te apuras usaré a los sapos para poseer mi cuerpo. Y no serás el único que comparta como inquilino. Resoplando, Naruto frunció el celo como una mueca entre sus ojos entrecerrados, y el puchero en sus labios. Por supuesto, la máscara tapaba su expresión. Quien más hizo una muy extraña expresión fue Fury. El hombre del parche miró como en el rostro en blanco el billete depositado entre sus dos dedos. Era un billete de $10. El papel de color descansaba inocentemente entre los dedos del hombre del parche antes de que fueran guardados sin compromiso. Después de ver que Rogers no lo recuperaría, Naruto sonrió divertido. Naruto observó cuando fue y se acercó al otro hombre. Bruce Banner, recordó Naruto. En el archivo otorgado por Fury para su familiarización, decía que el sujeto, exactamente el Dr. Robert Bruce Banner, científico renombrado. Era un experto en la bioquímica, lo que sea que quiera decir eso, la física nuclear. Otra vez, Naruto no entendía qué estaba leyendo en ese momento. No es como si tuviera el interés y el tiempo de averiguarlo, y la radiación gamma, ¿por qué siquiera Naruto estaba leyendo esto? Por favor. Él era solo un simple y humilde ninja. En el reporte, siendo lo único que Naruto pudo captar, fue que el sujeto era una gran ventaja para el propósito del espía. El mismo hombre parecía haberlo remarcado mientras Naruto se encontraba estudiando. Tanto su intelecto como científico calificado, y su fuerza al volverse verde, Banner era la integración más anhelada en la iniciativa que el gran espía quería formar. Naruto lo entendió cuando el hombre empezó a dejarse llevar por una larga explicación de lo que sea que estaban hablando. La seriedad y la forma en que se sumergía en su pensamiento fue inquietantemente sorprendente. Fue como cuando Naruto se concentraba en aprender una nueva técnica o crear algún jutsu avanzado. Y ahora, con una explicación fuera del curso de Naruto, el hombre parecía navegar en una explicación para ellos pero que estaba llevando a Naruto a una zona más profunda de inexistente comprensión. Como si hubiera dos clases de idiomas en uno solo. Y mientras lo vela hablar de algo que solo parecía ser un idioma extraño. Naruto asintió desde lejos como si él pudiera seguir el curso de su charla. Hubo una vez que Era Sanin le había dado un consejo. Y en este momento lo estaba usando. Era simple. Si no llegaba a entender algo, simplemente debía asentir. ¿Quién hubiera pensado que eso serviría? Miss Ero Sanin. Lo primero que Steve sintió al asomarse por la puerta de la cabina del helicarrier no fue solo el increíble avance tecnológico, y el espacio lleno de agentes de todas las razas a su alrededor.
Claro, ¿quién no podría maravillarse con la vista de un cielo claro cerca del mar? O la inmesurable cantidad de voces en seguimiento coordinadas que parecían tener su propio trabajo al prepararse. Con Nick Fury apartado para dar las siguientes órdenes. No. Por más interesado y aprensivo que estuviera Steve Rogers, y aún lo suficientemente choqueado con los avances en este tiempo. Sus ojos inconscientemente se cruzaban para buscar algo familiar ahí. No podía ser claro aún para alguien como él. Fue un movimiento inconsciente al principio. Solo sabía que necesitaba barrer sus ojos a su alrededor. Buscar algo entre las personas. Era como si necesitara hacer un seguimiento y fuera importante completar para seguir su camino. Además, de una profunda y sincera curiosidad. A su alrededor no había una cabeza rubia que fuera lo suficientemente destacables entre ellos. Y Steve había visto algunos que parecían ser lo suficientemente claros en algunos como para llamar la atención de las personas. Pero la cabeza rubia que estaba buscando, y que a pesar de lo casi escondida que se encontraba en ese momento bajo la máscara grande y la oscuridad con la que el sujeto parecía ser bueno en volverse en las esquinas del gym, Steve había notado claramente con los mechones asomándose a través de la luz al tenerlo cerca que ellos se parecía aún más brillante y destacables entre el resto con sus mechones desordenados y que se paraban en punta sobre su cabeza. Un poco revoltosos para su gusto. Pero que en el niño parecían destacar bien. Fue cuando Fury se acercó que él lo vio. El hombre había hecho una señal con dedos extendidos en su mano izquierda. Y de la nada, un cuerpo flexible como el de un gato se encontraba parado a un lado de las pantallas en donde hace poco se encontraba el espía. La señal fue tan silenciosa como el pequeño Omega enfrente de ellos. Quien parecía más silencioso que la primera vez que lo vio hace unos días atrás. El joven Omega se encaminó a un lado, ignorando a todos allí, sobre todo al hombre que asaltó hace unos minutos atrás cerca de los Kinghead. Steve lo vio acomodarse en la barandilla, pero antes de eso el Omega le había saludado cuando él se metió entre ellos. Y Steve frunció el ceño al verlo sin ninguna protección a su alrededor. La forma descuidada en la que estaba el niño no fue luego se encontró caminando hacia Fury. El hombre parecía mirar al niño a través de su hombro con una expresión en blanco. Como si realmente no le importara si el chico colgara de una liana fina y fácilmente por romper en medio de cocodrilos. Y Steve afiló su expresión. Con pasos firmes, Steve se metió en la línea de visión de Fury. Había dado el paso antes de pensarlo dos veces cuando el hombre del parche lo miró a través de su único ojo. Avergonzado, Steve sacó de su bolsillo $10. Afortunadamente estaba preparado para esto, por lo que se vio natural cuando él colocó el billete en los dos dedos extendidos del hombre. Cierto. Él debía ese dinero. Por lo que sin apresurarse, y con las orejas un poco rojas caminó un poco más antes de detenerse, y seguir dando un vistazo. Sin la oportunidad de evitar olvidarse de vez en cuando de mirar hacia ese lugar. Fue una suerte que Fury no dijera nada al respecto. Y solo estuviera dispuesto a caminar hacia el Dr. Banner para cruzar palabras. Steve suspiró. Luego se acercó a la charla técnica que se estaba empezando a llevar a cabo. Él tampoco estaba 100% seguro de lo que ellos estaban tratando de hacer. Solo sabía que con la ayuda del Dr. Banner ellos podrían encontrar al Tesseract de una forma mucho más eficaz y al menos más directa que la idea original de S.H.I.E.L.D. de esperar encontrarlo a través de una intervención en la privacidad pública con un satélite. Entonces, Steve vio al doctor separarse con la mujer Alpha al final. El hombre parecía saber lo que hacía, según su explicación. Y aunque Steve aún no entendiera por qué el hombre querría usar su propio cuerpo para replicar el suero del supersoldado, resultando en un mal final. Steve entendía que el hombre era un genio. Estaba con Coulson observando las pantallas extendidas a unos metros de ellos. El hombre había estado tratando de dar una plática que a Steve no se le pudo quedar en la cabeza porque de reojo estaba mirando a lo lejos donde Fury estaba. Fue vergonzoso de admitir. Pero sus ojos habían escapado varias veces a esa dirección, y al final ni siquiera pudo hacer el intento de conciliar la conversación del pobre hombre. Por eso asintió avergonzado a pesar de que no tenía ni idea de lo que Coulson estaba esperando al terminar. Pero como estaba su cabeza puesta al frente, tal vez solo parecía alguien serio y dominante como para ser perdonado. Así que el hombre no se sintió molesto, solo parecía volverse más emocionado en el tiempo que estaba a su lado. Steve estaba cruzado de brazos. En un momento estaba por dejar que el hombre siguiera hablando, pero algo se le ocurrió preguntar de la nada. ¿Es normal que los agentes usen máscara en estos días? ¿Tiene algún significado en especial?
Coulson se detuvo por un tiempo. Steve vio el momento en el que una emoción extraña pasó por los ojos del hombre antes de perderse. Él era bueno para mantener la calma. Notó Steve. Bueno, todo el mundo tiene sus propias extravagancias. Se rió Coulson, evitando mirar más allá donde el Omega se encontraba. Aún más cuando de niños genios se trata, si no mire a Stark. Él es el sinónimo de extravagante. Steve inclinó una de sus cejas, observando la reacción del otro. Pero la mención de Stark fue bastante precisa, por lo que Steve consideró que en eso había verdad. Aún más después de descubrir que el Omega era un niño genio de otro país. La extravagancia parecía realmente ser una cualidad de los genios. ¿Pero Shield estuvo de acuerdo en dejar que uno de los suyos se mantuviera tan cubierto? Preguntó verdaderamente interesado, Steve. Había estado de frente 3 veces ante el Omega. Y en 2 de ellas no había podido mirar más allá de los ojos azules más vivos que haya visto nunca. Esos ojos realmente se habían destacado demasiado. Y en una de las otras veces fue cuando apenas le dieron la oportunidad de notar más detalles, cuando el portador se había escapado dejándolo atrás. Bueno, susurró Coulson. Pero al final no tuvo tiempo de empezar a hablar cuando la alarma de uno de los monitores del equipo de búsqueda sonó al tener un reconocimiento del rostro de Loki. Tenemos algo. 67% compatible. Subió a 79%. Coulson se acercó a uno de ellos. Preguntando por a dónde se encontraba, Steve enderezó su espalda. A lo lejos vio el momento en el que Fury se asomó, haciendo una seña con sus dedos al Omega a un lado. ¿Dónde está? Stuttgart, Alemania. En el 20 de Koenigstrasse, y no está tratando de ocultarse. Capitán. Steve volteó a la voz de Fury. Sus ojos se encontraron con el único ojo del espía. Entonces sabía que ya había llegado su hora de actuar. Es tu turno. Steve asintió. Y sin perder tiempo marchó a buscar su uniforme. Te daré tu primera misión, vigila la pelea. Solo debes intervenir cuando lo veas realmente necesario. No queremos que Loki se escape. Pero trata de no mostrar demasiado. Continuará.